Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenido a todos nuestros oyentes, a cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez, su esposa, la señora Rocío, en ese segmento maravilloso, todo lo que es relacionado con matrimonio, con nuestro legado, con hacer parte de ese diseño, de esa familia divina. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Esperemos que tengan un buen inicio de semana. Buenos días, sí, gracias a Dios que nos volvemos a sintonizar y juntos enfocarnos, ¿verdad?, a lo que Dios ha establecido en su palabra y cuyo propósito diariamente Él cumple y alinea en nuestras vidas. Así que es una bendición el poderlo hacer juntos, el escudriñar la verdad. Bienvenidos. Así es, pues vamos a empezar con nuestro tema, que es comunicación constructiva, y estamos en la segunda parte. Y bueno, vamos a ver primero el consejo práctico de la semana anterior. Esperemos que hayan tenido tiempo de poder ponerlo en práctica, porque pues es de mucha bendición el poder poner siempre en práctica lo que aprendemos, ¿verdad? Y uno de ellos fue: pidan oración a Dios, sabiduría para todo lo que usted comunica a sus seres queridos en familia, y ponga en práctica todos estos consejos y citas que hemos considerado. Y una de ellas es Colosenses 4:6, en palabra de Dios para todos, que dice: sean siempre amables e inteligentes al hablar. Así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan. Y así es, ¿verdad? Si nosotros somos amables en contestar, pues tendremos una buena respuesta. Y Filipenses 4:8, en la Nueva Versión Internacional, que dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Cuán bien nos hace siempre tener una respuesta con sabiduría, ¿verdad? Con sabiduría de parte de Dios. Y entonces, regresando a la plataforma del amor, recuerdan que siempre, bueno, cada vez que nos sintonizamos queremos cimentar en la plataforma del amor, porque Dios es amor y porque ahí corren todos los demás programas. Este de escuchar, el escuchar viene por este deseo atento, porque el amor todo lo espera, todo lo cree, eh, no busca lo suyo, no se envanece, no se irrita. Entonces, escucha siempre es una escucha constructiva, la plataforma del amor de Dios. En Efesios 3, del 17 al 19, de la Nueva Versión Internacional, dice así: para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender juntos con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y entonces vamos a verla en porciones, ¿verdad? Por fe en Cristo. Se ha denominado o se usa la palabra creyente. Los creyentes hemos tenido un encuentro personal y conocemos íntimamente a Jesucristo. No es una religión, es una relación. Por eso tenemos fe en Él, porque le vamos conociendo a través de nuestra vida en esta tierra y de la lectura y meditación de la palabra, vamos conociendo su corazón. Y entonces Pablo, entendido de esta relación que él ya estableció él personalmente con Jesús, pone este fundamento: por fe en Cristo. El amor de Dios se entiende por la fe en Cristo. Dice, arraigados en amor. ¿Qué significa arraigarse?
caminar sin trabas en las promesas de Dios. Y además en esta plataforma fundamental que es el amor de Dios. Caminar sin trastabillar, caminar sin dejar de mirar su amor, caminar sin dejar de entender y vivir en ese amor. Hay tiempos difíciles, hay tiempos complicados, hay tiempos de quebranto, hay tiempos de prueba. Todo tiene su tiempo en esta tierra. Y en este mundo hay aflicción. Usted pone un plan y sucede tantas variantes de ese plan, ¿no? Y tantos inconvenientes a ese plan. Pero dice el apóstol, arraíguense en el amor del Señor. Sin, estén caminando sin dejar de ver ese atributo de Dios que está a nuestro favor, su amor. Estar afirmados en Él. Fijar nuestro diario caminar en el amor de Dios. Así que si usted hoy necesita, joven, tú necesitas, niño, tú necesitas hoy eh, realinear tus velas, tu visión. Dios es amor y estamos arraigados, firmemente establecidos, caminando sin estorbo, sin tropiezo. Sigue diciendo el apóstol, cimentados en amor. Los cimientos son como estos grandes edificios, los ha visto seguramente por allá en Colombia, en Estados Unidos, donde usted nos vea, en Ciudad de México. Conoce esos grandes edificios, ha tenido la oportunidad de ver esos grandes edificios. Y ponen al inicio de esos grandes edificios, ponen algo que hemos llamado, que todo el mundo conocemos como los cimientos. Entonces el apóstol Pablo dice, nuestras vidas deben estar cimentadas con fundamento profundo, sólido. Esas grandes construcciones tienen unos fundamentos muy sólidos. Vienen los temblores, los vientos, etcétera, y no se caen. Tienen unas estrategias para que esos cimientos sean muy sólidos, muy profundos, estables. Y entonces nuestro conocimiento del amor de Dios debe ser profundo, estable, con comprensión, como un fundamento. Porque amo a Dios, porque vivo en el amor de Dios, puedo amar a mi esposa, a mis hijos, a mis semejantes, al jefe, a mis compañeros de trabajo, aún aquellos que resulta a veces humanamente difícil amar, ¿verdad? Cuando hay alguien que te agrede, cuando hay alguien que te lastima, es difícil, pero estoy cimentado, mi fundamento es el amor de Dios, no las circunstancias, no las acciones de las otras personas. Porque a veces fundamentamos nuestra conducta en la acción del otro. Es que me hizo, es que es intratable, es que él ejecutó o ella hizo tal cosa y por eso yo me comporto de tal manera. Nosotros que conocemos el amor de Dios, nuestro fundamento es el amor, nuestro cimiento es su amor. Y sigue diciendo en esta cita, para comprender la magnitud de su amor, sí, porque uno puede decir, oye, pues es que ya llegó a su límite el amor, ¿verdad? El amor humano, esta emoción, porque no es amor, esta emoción que decimos tener, luego decimos, pues ya se acabó, se terminó el amor, hay hasta canciones de eso, pero el amor de Dios es eterno, es infinito. Entonces, cuando el cimiento es el amor de Dios, bueno, mis emociones pueden llevarme o hacerme pensar en una forma, pero cuando empiezo a comprender la magnitud del amor de Dios, es otra dimensión. Comprender significa escuchar sin juicio, traducir el significado de los hechos, ser el contenedor de esa verdad. Imagínense, el amor de Dios es eterno y se derrama. Y entonces, como buen contenedor, usted y yo, tú y yo, somos un contenedor. Y entonces, llenos del amor de Dios.
Eso es comprender, estar llenos de esa magnitud, de esa dimensión del amor de Dios. Y dice, conociendo ese amor, es decir, conocer quiere decir relacionarse. Relación con nuestro Padre Celestial, relación con nuestro Señor Jesucristo y revelada esa relación con el Espíritu Santo. Y imagínense qué manera de comprender. Dios quiere que comprendamos su amor, que deja su Espíritu Santo en nosotros. Somos contenedores del amor de Dios y de su Espíritu Santo que nos permite vivir de esa manera, en ese amor. Qué preciosa cita y qué profunda, qué interesante, qué completa. Y termina esta cita, dice, para ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué es plenitud? Es la totalidad de las riquezas. Es este estado de bienestar, de integridad y de equilibrio. Jesucristo es la plenitud de Dios. La iglesia es la plenitud de Cristo. Y nosotros podemos tener este acceso, ser llenos de esa plenitud de Dios, de ese bienestar, de esa integridad, mucho más amplio que solo ser felices, ¿no? Porque hay quien quiere resumirlo así, en esta vida vinimos para ser felices, y es cierto, solo que la felicidad es una pequeña porción. La plenitud es la totalidad de las riquezas. Y entonces cuando vamos entendiendo y cuando vamos viviendo y cuando vamos eh, escudriñando, profundizando en la plenitud de Dios, de este amor, de esta plataforma de su amor, el mundo tiene una perspectiva y lo abordamos con una perspectiva diferente. La relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus tíos, con sus hermanos, con sus padres, con sus compañeros de trabajo cambian. Cambian porque está usted y yo y tú, joven, niño, cimentado en el amor de Dios. Por eso es tan necesario y por eso hemos visto tan prudente escudriñar el fundamento del amor de Dios para nuestra vida conyugal y nuestra vida familiar. Bien, entremos ahora ya a la comunicación, a la segunda parte, enlazándonos con nuestros semejantes de manera que sea útil y edificante en nuestra comunicación. Dios es muy extenso en detalles sobre la comunicación constructiva. Y veamos qué nos dice en Eclesiastés 12:10 en la Nueva Versión Internacional. Dice, procuro también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Veamos cada parte de este versículo. Dice, procuro hallar las palabras más adecuadas. O sea, tenemos que buscar esas palabras, las más necesarias para que edifiquen y ayuden a nuestro prójimo. ¿Para qué? Para sabernos comunicar, ¿verdad? Dice la siguiente parte, escríbenlas con honradez y veracidad, en todo momento e intención con la verdad, con sinceridad y deseo de servir a Dios. Veamos aquí que siempre hay que hablar con la verdad, ¿verdad? Y con esa sinceridad, ¿por qué? Porque es un deseo de servir a Dios. Porque sabemos que cuando nos comunicamos, si hablamos con la verdad, pues nos vamos a entender muy bien. También en situaciones difíciles, la palabra nos instruye en Proverbios 15, 1 y 2, en palabra de Dios. Dice, la respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. La gente escucha con gustos a los sabios, pero los brutos dicen tonterías a torrentes. Y qué proverbio, ¿verdad? Qué verdad nos dice, la respuesta blanda calma los ánimos. Y eso es cierto, a veces en nuestras respuestas dicen mucho, ¿verdad? Dicen cómo nos sentimos o cómo estamos. Y dice, a veces nos comunicamos gritando y eso no debe de ser. No gritar, no ofender, sino primero entender y luego considerar lo que es útil y comunicarlo asertivamente. Siempre una buena respuesta
con buenas palabras, como lo vimos anteriormente, y que sobre todo nos podamos comunicar de manera útil, va a ser de bendición para esta comunicación. Otra parte dice, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. Y es cierto, ¿verdad? Cuando nosotros contestamos con ofensas, con agresiones, con juicios, pues ¿qué obtenemos? Pues tenemos contienda, ¿verdad? Y generalmente causa una interrupción en la comunicación. Y esto afecta, siempre va a afectar a la persona con la que nos estamos comunicando, ¿verdad? Porque la ofendemos, porque en sí no nos estamos comunicando, sino al contrario, estamos interrumpiendo la comunicación. Dice la siguiente parte, la gente escucha con gusto a los sabios. Y es cierto, cuando nosotros tenemos palabras que transmiten la verdad, que encaminan a la voluntad buena y agradable y perfecta de Dios, es otra cosa, ¿verdad? Nosotros obtenemos la atención de la persona y verdaderamente nos estamos comunicando con ella. Y dice la siguiente parte, pero los brutos dicen tonterías a torrentes. Y es cierto, ¿verdad? El necio es incapaz de escuchar antes de hablar y se desenfoca. Siempre se extravía del punto central de los asuntos a tratar. Y es cierto, salen 1000 palabras y ninguna de ellas edifica, ninguna de ellas construye, ninguna de ellas realmente comunica lo que queremos decir. Por eso dice que la respuesta amable calma los ánimos. Qué bendición el poder contestar de esa forma, ¿verdad? Con palabras que edifiquen y construyan a la persona con la que estamos hablando. Y también la propia palabra, porque es buena para instruir, para redarguir, y ahí está la sabiduría y la verdad, nos muestra cuando hay estos contrastes en la comunicación, ¿no? Cómo es que a veces nos encontramos relacionándonos con nuestro prójimo y hay estos contrastes en lo que estamos expresando. En Proverbios 15:4 de Palabra de Dios para Todos dice, la palabra amable es árbol de vida, la palabra perversa destruye el espíritu. La respuesta amable entonces es un árbol de vida, es donde se puede tomar cosas que construyen, cosas que edifican, cosas que promueven el entendimiento y la relación mucho más profunda. La actitud de empatía, ¿verdad? De estar a favor del otro, de atención a tu interlocutor, es una fuente de alivio, de restauración. La otra persona comunica palabras, pruébalo el día de hoy, esta semana pruébalo. Comunica palabras amables, palabras suaves, palabras que hablen de la verdad, no de juicio, no de condena, sino de la verdad. Y entonces es una fuente de alivio, de restauración, porque entonces se genera un ambiente propicio para la creatividad, para el desarrollo. ¿Cuántas cosas tenemos que resolver en la casa cotidianamente? Primero en la relación, ¿verdad? Ponernos de acuerdo, el gasto, las inversiones, el cómo vamos a seguir caminando, los planes de corto y mediano plazo, los hijos, la casa, el trabajo. eh, Todas esas circunstancias requieren de estar de acuerdo, pero el acuerdo se favorece cuando hay una respuesta amable, porque es árbol de vida. Y pone el otro extremo o el otro lado, dice la contraparte, su contrario, la palabra perversa destruye el espíritu. Perversidad es aquello que se aleja de la verdad, que intenta distorsionar la verdad. Por eso decimos que el enojo hace que uno discurra entre muchas cosas y perder el enfoque. Empieza uno en una
hablando de un tema entre los hijos y termina uno entre un tema de hace 20 años que todavía tengo clavado ese aguijón de hace 20 años, ¿no? Y lo recuerdo bien porque fue como hoy pasó. Entonces, la palabra perversa, la que se aleja de la verdad, la que se aleja del sentido de construcción, destruye el espíritu. Las palabras intencionalmente buscan causar daño en la palabra perversa. Puede ser sutil o enmascarado. La ironía, que en muchas culturas es muy frecuente, busca causar daño, sutil, enmascarado, ¿verdad? Disfrazado. Las conversaciones que corrompen el orden habitual de las cosas. Por eso a veces la palabra con doble sentido, estas expresiones dobles, no lo vi, pero me platicaron acerca del inicio de los Juegos Olímpicos y ahí había un doble lenguaje, ¿verdad? Entonces, quiere corromper las cosas, el orden habitual. Estas afectan, por supuesto, en lo más íntimo, tanto a quien la usa como quien la escucha. Por eso dice, destruyen el espíritu. Llegan hasta el espíritu. Por eso debemos tener cuidado de qué palabras salen de nuestra boca. En Proverbios 15, 7 y 8 de Palabra de Dios para Todos, también dice, los labios de los sabios difunden conocimiento, pero no vale la pena escuchar lo que dicen los brutos. El Señor detesta las ofrendas de los perversos, pero le agradan las oraciones de los justos. Qué verdad tan importante del reino. Los labios de los sabios difunden conocimiento. La sabiduría proviene de Dios. Hablar su verdad es compartir lo que es puro y lo que es cierto. Leímos en otra ocasión todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. En eso piensen y digan. Pero no vale la pena, dice esta cita, escuchar lo que dicen los brutos, aquel que se aleja no solo de la razón, también de la verdad, también de lo amable y también de lo puro. Las palabras que no tienen sustento, que solo buscan dividir, herir, dañar. Dese cuenta que cuando el enojo llega a tal punto, la intención de nuestras palabras es herir y dañar. El Señor detesta las ofrendas de los perversos, de estos que quieren destruir, que quieren seguir en el engaño de la mentira y de la maldad. El que de continuo piensa en distorsionar esta verdad para fines egoístas o incluso de daño a los demás. O sea, busca un beneficio, no importa si dice una mentira, y luego intenta aprovechar esa circunstancia para dañar a otros, o no le importa si los daña. Dice, pero a Dios le agradan las oraciones de los justos. Aún Dios aprecia las palabras de sabiduría que salen de nuestra boca. Y hay unas muy sutiles y unas muy claras, ¿no? Cuando uno ora y dice, cámbiala, Señor. ¿Y por qué no digo yo, cámbiame conforme a tu palabra? Que sea una buena esposa, ¿por qué no orar, hazme un buen esposo, Señor? Que yo sea el que, escuchando tu palabra, escuchando tu voz, ejercite esa, hasta en mi oración, ejercite tu verdad. Sí, veamos qué dice Proverbios 15:23 en Palabra de Dios para Todos. Dice, qué bueno es dar la respuesta adecuada y mejor aún, dar un consejo a tiempo. Qué bueno es dar una respuesta adecuada, ¿verdad? Cuando nos preguntan algo, que una palabra que restaure, una palabra que edifique, que consuele, que oriente. Es tan importante dar este tipo de respuestas porque como lo hemos visto, las respuestas
la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Entonces, dar este tipo de respuesta siempre va a ser en beneficio de nosotros, ¿verdad? Y si mejor aún dar un consejo a tiempo, aquel que hace voltear a la verdad el camino útil para la vida. Y es verdad todo esto que nos dice la palabra, ¿verdad? Que mejor es dar un consejo a tiempo, hablar con la verdad y caminar en esa verdad, pues es útil para nuestra vida. Siempre una respuesta que demos que sea conforme a la voluntad de Dios va a traer un buen resultado, va a traer beneficios para con quien estamos hablando, con quien nos estamos comunicando, ¿verdad? No va a haber una división o una separación en cuanto a nuestras relaciones, porque todo esto tiene que ver con nuestra relación matrimonial, con las personas con quien nos estemos comunicando. Va a ser una gran bendición el poder contestar de esta forma, ¿verdad? Proverbios 15, 28 y 29 en palabra de Dios para todos dice, el justo piensa antes de responder, pero el perverso escupe maldad por la boca. El Señor se aleja de los perversos, pero está atento a las oraciones de los justos. Fíjense qué fuerte es esto, ¿verdad? El justo piensa antes de responder. ¿Usted ha pensado esto antes de responder? ¿Es pronto para oír, tardo para hablar? Pues considera hablar lo que construye y aporta la verdad. A veces somos tan rápidos en esas respuestas que no lo hacemos, ¿verdad? Pero hoy lo estamos aprendiendo. Ser pronto para oír, tardo para hablar, considerar hablar lo que construye y aporta verdad. Esto, créeme, lo que nos va a ayudar siempre en nuestra comunicación con quien estemos. Pero el perverso escupe maldad por la boca. Fíjense, el perverso. ¿Qué hay en el perverso? Pues hay maldad. ¿Y cómo va a contestar? Con daño, con mentira, con ofensa, con distorsión. Porque como dice también la palabra, lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que sale. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo estamos comunicándonos. Dice también, el Señor se aleja de los perversos, pues Él es la verdad, la vida. Andar en lo contrario nos aleja de la voluntad y de la presencia de Dios. Y es muy cierto, ¿verdad? Siempre que en nuestro corazón hay perversidad, pues va a haber este tipo de cosas. Nos va a alejar siempre de hacer la voluntad del Señor y de estar en su presencia. Dice, pero esté atento a las oraciones de los justos, como Padre amoroso y que se alegra de ver a sus hijos andar en sus caminos. Y esto es cierto, ¿verdad? El Señor siempre nos va a escuchar, siempre que seamos justos. Él siempre es un Padre amoroso y se alegra de ver a sus hijos que andemos haciendo su voluntad. Es una gran bendición poder ser este tipo de personas que contestemos conforme a la voluntad de Dios, conforme a todo lo que nos habla Él en su palabra. Y pues como siempre nosotros dándoles un consejo práctico para la semana y lo puedan llevar a cabo es mediten y utilicen los principios estudiados hoy. Palabras amables, respuestas adecuadas y pensar antes de responder. Eso hay que practicarlo de continuo porque somos a veces a lo contrario, ¿verdad? Pero bueno, pedir en oración la guianza del Espíritu Santo para que el querer sea como el hacer. Es de mucha bendición el poder siempre pedir el consejo del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer lo que Él nos dice y no lo que nosotros pensamos o queremos. Porque siempre lo que el Espíritu de Dios nos guía, siempre nos lleva a la verdad de Dios, ¿verdad? Entonces esperamos que esta semana ustedes puedan llevar a cabo todos estos consejos y podamos ser de bendición con quien nos comuniquemos. Mire, la comunicación constructiva le va a permitir tener un ambiente en el que en casa, en su relación matrimonial, se perciba la presencia del amor de Dios, la presencia de la verdad, de la comunión
íntima con Él y sustentable. Si el Señor no edifica la casa, en vano nos esforzamos. Pero las palabras que edifican, las palabras que vienen del corazón de Él y que son comunicadas a través de nuestra relación, es un fundamento. Se construye. El matrimonio, Dios lo diseñó, pero nosotros somos partícipes de esa construcción sobre la roca que es Él. Practíquelo. Es nuestra oración. Que practique, escuche antes de hablar. Ponga en su lengua palabras de vida y no de muerte. Que tengan una estupenda semana. Dios les bendiga. Buen día.